Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Conferencia Fusenda. Hoy con una invitada especial de la ciudad de Santa Marta, el Esnei Camacho de SESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta. Nos va a tratar el tema de que está en el libro de los espíritus, conocimiento de la ley natural. Sabes que todos los sábados estamos turnando temas de tanto del Evangelio según el Espiritismo como del libro de los espíritus. En esta ocasión toca del libro de los espíritus. Bien, vamos a presentar a el Esnei antes de hacer la oración inicial. El Esnei Camacho es psicóloga, es especialista en gerencia de recursos humanos, tiene maestría en Sistema Integrado de Gestión y Auditoría Interna en Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo. Es espírita desde el año 2018 y es su primera conferencia. Así que abramos nuestros corazones para apoyar a el Esnei en esta su primera conferencia. Gracias, el Esnei, por haber aceptado esta invitación. Como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración y le vamos a pedir a nuestra hermana Nancy del Socorro Gaviria, también de Santa Marta, que nos abra esta reunión con una oración. Nancy, te seguimos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, elevando nuestro pensamiento, unidos todos de corazón desde la distancia, damos gracias a Dios por esta bendita oportunidad que nos podemos comunicar por este medio para seguir en el conocimiento espírita que nos ayuda a vislumbrar los escalones de la vida para poder seguir avanzando fraternalmente y unidos de corazón en el servicio para llevarlo al prójimo en cualquier lugar y en cualquier momento. Gracias por la presencia de nuestro amado Jesús en nuestros corazones, que nos invita a que cada día estemos más entusiasmados con estos conocimientos para poder llevar el amor hasta los confines de la humanidad. Pedimos al amigo celeste que derrame todos sus fluidos energéticos a través de los benefactores que nos acompañan en estos momentos, para nuestra expositora de esta tarde, para que este tema llegue lo más profundo de nosotros y acoger este conocimiento como base para seguir evolucionando en esta oportunidad bendita que Dios nos ha regalado. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias a nuestro hermano Jesús de Nazaret y a nuestros benefactores, y que sea el amor de la Madre María que nos envuelva todos los días. Gracias, que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Nancy. Y el Esnei, la palabra es tuya. Adelante. Bueno, desde la Sociedad Espírita de Santa Marta, extiendo mi agradecimiento por la oportunidad de abrirnos este espacio para ofrecer esta conferencia a la Fundación de Centro de Estudios Espíritas Mes de Amor. Bueno, muchas gracias. Damos inicio entonces al tema de hoy, es conocimiento de la ley natural. Antes de entrar en contexto, me gustaría definir qué se entiende por ley natural. Un segundo, creo que tengo inconvenientes con la diapositiva. ¿Qué pasará? Un segundo, por favor. Está funcionando, un segundo. Me disculpan que cuando son los en vivos nos pueden ocurrir ciertas eventualidades. Un segundo, por favor. Vamos a cargar mejor con... Siempre uno tiene que tener un plan B. Nos vamos con otro material. No sé si aquí se observa lo que estoy proyectando.
¿Se observa lo que estoy proyectando? Sí, señorita, se observa perfectamente. Adelante. Bien, vamos entonces con la definición. ¿Qué se debe entender por ley natural? La ley natural es la ley de Dios. Es la única verdadera para la felicidad del hombre, lo que indica qué debe hacer o no hacer el hombre. Él solo es desdichado porque de ella se aparta. Por eso es importante que desde la infancia se aprenda o se enseñe a discernir al niño o al infante entre el bien del mal. El bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios y el mal, todo que de ella lo aparta. Así, es hacer el bien, es conformarse a la ley de Dios. Hacer el mal es infringir dicha ley. Nos ha dado Dios a los hombres los medios para conocer su ley. Él nos dice que todos pueden conocerla, pero no todos la comprenden. Los que la comprenden mejor son los hombres de bien y los que tienen el propósito, pues por supuesto, de buscarla. Todos la comprenderán algún día, porque es necesario que el progreso se cumpla. La justicia de las diversas encarnaciones del hombre es una conciencia de ese principio, puesto que cada nueva existencia, su inteligencia está más desarrollada y comprende mejor lo que está bien y lo que está mal. Si todo lo relacionado con él debería ser llevado a efecto de una sola existencia, ¿cuál sería la suerte de millones de seres que mueren a diario en medio del embrutecimiento, salvajismo o de tinieblas de la ignorancia sin que haya podido justificarse? El alma, antes de su unión con el cuerpo, comprende la ley de Dios mejor que después de su encarnación. Los hermanos nos dicen que la comprenden según el grado de perfección al que ha llegado y conserva el recuerdo intuitivo de ella después de su unión con el cuerpo. No obstante, los instintos malos del hombre hacen que a menudo lo olvide. Nos hablan aquí los hermanos, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Y aquí los hermanos nos dicen que en la conciencia. Por acá el hermano Kardec, Alan Kardec, quien es el gran responsable de la codificación del espiritismo, le preguntó a los sabios del espacio, ¿dónde están escritas las leyes de Dios? Ellos le contestaron, en la conciencia. De esta forma, los seres humanos traen consigo, entalladas en la propia conciencia, las leyes divinas. Sin embargo, aunque estén escritas, no todos logran leerlas, interpretarlas y practicarlas. Para ellos es necesario el sentido moral. Esa conquista es fruto del esfuerzo personal, del estudio, de la meditación y de los pensamientos nobles. El despertar de la conciencia es un efecto natural del proceso evolutivo y esa conquista permitirá al ser evaluar factores profundos como el bien y el mal, lo correcto y lo erróneo, el deber y la irresponsabilidad, la honra y la deshonra, lo noble y lo vulgar, lo lícito, lo irregular, la libertad y el libertinaje. Esa conciencia no es índole intelectual, actividad de los mecanismos cerebrales. Es un esfuerzo que los impulsa, nacida en las experiencias evolutivas que se exteriorizan en forma de acciones. La encontramos en personas incultas intelectualmente y ausentes en otras, portadoras de conocimientos académicos.
Especialistas en problemas respiratorios, por ejemplo, que conocen los daños provocados por el tabaquismo, por el alcoholismo y por otras drogas, y que a pesar de ello usan ellos mismos uno de esos flagelos, demuestran que aún no han desarrollado la conciencia plena. Sus datos culturales son frágiles de tal forma que no disponen de valor para mantener una conducta saludable. Por otro lado, hay individuos que no tienen nociones intelectuales, pero tienen lucidez de actuar ante los retos de la existencia y que eligen un comportamiento no agresivo y digno, aunque a costa de sacrificios. La conciencia puede ser entrenada mediante un ejercicio de los valores morales elevados que tienen por objeto el bien del prójimo y en consecuencia el propio bien. Si desea iluminar su conciencia, he aquí algunas breves reglas que van a ayudarlo a alcanzar ese propósito. Administre sus conflictos. El conflicto psicológico es inherente a la naturaleza humana y todos lo sufren. Evite elegir hombres modelo para seguir. Ellos también son frágiles, son falibles y a veces comprometen lo que de ninguna manera debe construir falta de estímulo. Permítase una dosis mayor de confianza en sus valores, esforzándose para mejorar siempre y sin desanimarse. Si se equivoca, repita la acción. Si acierta, siga adelante. No huya al enfrentamiento de problemas usando usando disculpas falsas, comprometedoras, que lo sorprenderán más tarde con dependencias infelices. Reacciona a la depresión y trabaje sin autopiedad ni acomodación perezosa. Tenga en su mente que los suyos no son peores problemas. Ellos pesan de acuerdo al volumen que usted le imprime. Más que todo, ese era un resumen que quería mostrarles de lo que significa la conciencia de que nos habla el hermano Kardec. Continuamos ahora con el resto de preguntas y dice, dado que el hombre lleva en su conciencia la ley de Dios, ¿qué necesidad habría de revelársela? Dice, el hombre la habría olvidado e ignorado. Dios quiso que le fuese recordada. Los hermanos nos dicen, ¿ha dado Dios a determinados hombres la misión de revelarles la ley? Dice, en todos los tiempos hubo hombres que recibieron esa misión. Son espíritus superiores encarnados con el objetivo de hacer adelantar a la humanidad. Los espíritus que han pretendido instruir a los hombres en la ley de Dios, ¿se han equivocado algunas veces? ¿No hicieron que los hombres se extravíen a menudo con principios falsos? Dice, los que no estaban inspirados por Dios, los que por ambición se atribuyeron una misión que no les correspondía, sin ninguna duda, han hecho que los hombres se extravíen. No obstante, como en definitiva eran hombres de genio, incluso en medio de los errores que enseñaron, suelen encontrarse grandes verdades. Y aquí nos dicen los hermanos, ¿cuál es el carácter del auténtico profeta? Dice, el auténtico profeta es un hombre de bien, inspirado por Dios. Se le puede reconocer en sus palabras, en sus acciones. Dios no puede servirse de los labios del mentiroso para enseñar la verdad. ¿Cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y de modelo? Los hermanos nos dicen, ved a Jesús, ejemplo perfecto de moral.
Jesús es para el hombre el ejemplo de la perfección moral a la que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto. La doctrina que Jesús enseñó es la más pura expresión de la ley de Dios, porque está animada del Espíritu Divino y el ser más puro que ha aparecido en la tierra. Si algunos de los que han pretendido instruir al hombre en la ley de Dios hicieron que a veces aquel se extravíe con principios falsos, ha sido porque ellos mismos se dejaron dominar por sentimientos demasiado terrenales y porque confundieron las leyes que rigen las condiciones de la vida del alma con las que rige la vida del cuerpo. Muchos presentaron como leyes divinas las que solo eran leyes humanas creadas para servir a las pasiones y dominar a los hombres. Las leyes divinas o naturales solo fueron reveladas a los hombres por Jesús. Antes de él, solo por intuición tuvieron ellos conocimiento de dichas leyes. ¿No hemos dicho que antes están escritas en todas partes? Los hombres que han meditado acerca de la sabiduría pudieron comprenderlas y enseñarlas desde los siglos más remotos, mediante sus enseñanzas. Aunque incompletas, ellos prepararon el terreno para recibir la simiente. Dado que las leyes divinas se encuentran inscritas en los libros de la naturaleza, el hombre pudo conocerlas cuando se propuso buscarlas. Por esa razón, los preceptos de esas leyes que estas leyes consagran han sido proclamadas en todos los tiempos por los hombres de bien. Y también por eso encontramos sus elementos en la doctrina moral de todos los pueblos que salieron de la barbarie, aunque incompletos o alterados por la ignorancia y la superstición. Puesto que Jesús enseñó las verdaderas leyes de Dios, ¿cuál es la utilidad de la enseñanza impartida por los espíritus? ¿Tienen estos que enseñarnos algo más? Nos dice la palabra de Jesús. La palabra de Jesús solía ser alegórica, en forma de parábolas, aunque hablaba conforme a los tiempos y lugares. Ahora es necesario que la verdad sea inteligible para todos. Hace falta explicar y desarrollar esas leyes, puesto que hay muy pocas personas que las comprenden y menos aún que las practican. Aquí nuestros hermanos espirituales nos dicen, nuestra misión consiste en impresionar los ojos y los oídos para confundir a los orgullosos y desenmascarar a los hipócritas que presentan las apariencias de la virtud y de la religión para encubrir sus bajezas. Las enseñanzas de los espíritus debe ser clara e inequívoca, a fin de que nadie pueda alegar ignorancia y que cada uno la juzgue y aprecie con su propia razón. Los espíritus encargados de preparar el reino del bien que Jesús anunció, por eso es necesario que nadie pueda interpretar las leyes de Dios con arreglo a sus pasiones, ni falsear el sentido de una ley que es por completo de amor y completa caridad. Amor y caridad se resumen en toda esta parte del estudio espírita. Nos dicen, ¿por qué la verdad no siempre ha sido puesta al alcance de todos? Bien, es preciso que cada cosa llegue a su tiempo. La verdad es como la luz.
hay que habituarse a ella poco a poco. De lo contrario, vislumbra. Nunca sucedió que Dios permitiera al hombre recibir comunicaciones tan completas e instructivas como la que le es dado recibir en la actualidad. Había en los antiguos algunos individuos que encontraban en posesión de lo que ellos consideraban una ciencia sagrada, a lo que advertían en un misterio, a lo que convertían, perdón, en un misterio para quienes, a su entender, eran profanos. Entonces, hermanos, debéis comprender con lo que conocéis acerca de las leyes que rigen esos fenómenos, que dichos individuos solo recibían algunas verdades dispersas en medio de un conjunto de ideas equívocas y que casi siempre emblemáticas. Con todo, para el hombre estudioso no hay ningún sistema filosófico antiguo, tradición o religión que pueda despreciarse, pues todos ellos contienen gérmenes de grandes verdades, que aunque parezca contradecirse unas con otras, dispersas como se hallan en medio de accesorios sin fundamento, resulta muy fácil coordinar, gracias a que el espiritismo os ofrece la clave de una infinidad de cosas que hasta ahora han podido pareceros irracionales y cuya realidad hoy se os demuestra de una manera irrecusable. Por consiguiente, hermanos, no dejéis de buscar en esos materiales temas de estudios. Los hay muy valiosos y pueden contribuir sobremanera a vuestra instrucción. Feliz y bendecido mes de amor y amistad, queridos hermanos. Muchas gracias por su atención. Vamos a hacer entonces la oración de cierre. Pues veo que tenemos dificultad con la señal, pero le damos gracias el día de hoy, esta tarde de hoy, a Papito Dios, que nos dio de pronto esta oportunidad, este espacio, pues a nuestros hermanos espirituales que nos acompañaron el día de hoy, a todas esas personas que hicieron el sacrificio también de acompañarnos esta tarde de hoy. Desde todo el plano espiritual agradecemos esta oportunidad y agradecemos la tarde de hoy. Esperamos que pasen un feliz y bendecido fin de semana en familia, agradecidos por la vida, por la salud y por todas las cosas bellas y maravillosas que el Padre Celestial nos coloca en nuestro camino. Amén. Bueno, muchas gracias, Erenei, pero bueno, mientras que nos lo permite la transmisión, sí quisiera por lo menos yo decir algunas cositas de tu intervención. Claro que así sí. sea que sea un extra de esa oración que nos has hecho. Y es interesante el tema de, bueno, en esta sección del estudio del libro de los espíritus que tú nos has dirigido hoy, pues hay muchas cosas interesantes, pero definitivamente una de las más importantes es la pregunta donde dice que quién ha sido el modelo que Dios ha mostrado a la humanidad como modelo de regla moral. Y es la pregunta más corta, o perdón, la respuesta más corta que hay en el libro de los espíritus, que es: ved a Jesús. Y es importante porque, bueno, el espiritismo hoy en día es una revelación mucho más universal de lo que fueron las revelaciones anteriores, que fue el cristianismo, que surge de un pueblo, en Palestina, ¿verdad? Y que el anterior revelación también con raíces en el mismo pueblo, saliendo de la cautividad de Egipto hacia su tierra, ¿sí? Que fue en el monte Sinaí donde se dieron la revelación, la primera revelación de los 10 mandamientos. Entonces, ya el espiritismo
se da en otra época, se da masivamente, ya no eran un solo pueblo como las dos revelaciones anteriores. Ese pueblo nómada judío que salía de Egipto y camino a, a Mesopotamia, digamos, a Palestina, ¿sí? Esa tierra inicial de donde ellos habían salido y estaban regresando, y tampoco pues la Palestina de la época de Jesús. Entonces la manifestación espírita surgió en América en 1848 con el fenómeno de Hydesville, y luego viajó a Europa y se esparció por todo el mundo, ¿sí? Kardec fue el encargado de esas comunicaciones, como de centralizar esas comunicaciones, esos contactos, esos intercambios de los encarnados con el plano espiritual, y recogió este cuerpo de doctrina que estamos estudiando en nuestros días todavía, ¿verdad? Y son revelaciones de espíritus, especialmente espíritus que estuvieron en Occidente, ¿verdad? Están algunos santos de la Iglesia Católica que se manifestaron en la época de Jesús. Están algunos científicos también de América y grandes espíritus que trajeron renovaciones en diversas áreas de la parte científica y social, ¿verdad? Como Benjamin Franklin, que era norteamericano, Swedenborg, que era europeo, y muchos más, ¿verdad? Entonces, es una revelación mucho más universal, ¿sí? Y donde se está demostrando, fíjense ustedes, en París, Francia, ¿sí? Es que se recogen todas estas comunicaciones y se está elevando la doctrina de Jesús en esas simple, aparentemente simple, pero profunda respuesta: ved a Jesús como modelo. O sea, que está ratificando el mundo espiritual en París, Francia, ese maravilloso ser que encarnó en un pueblo, pero que su doctrina no estaba destinada a ahogarse o a morir en ese pueblo, ¿verdad? Sino que fue esparcida por todo el mundo, pero que necesitaba ser recordada, esas enseñanzas y ampliadas, ¿sí? Como se hace durante todos los 5 libros de la codificación, especialmente en el 4.º libro, el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, es mucho más universal esta revelación, esta tercera revelación, y está destinada pues a ir a todos los países. Sin embargo, el mismo texto nos está diciendo que Dios ha esparcido este conocimiento de la ley natural en todos los pueblos, con los diferentes enviados, menores, lógicamente, a Jesús, porque definitivamente se le está dando la superioridad a Jesús, pero esos enviados que están en los diferentes pueblos, en las diferentes épocas, están mostrando también, digamos, atisbos, luces de esa gran verdad que fue pues centralizada por Jesús, no solamente como el mayor ser que encarnó aquí en la tierra, sino como hoy sabemos, pues el regente, el director espiritual de la tierra, que incluso presidió la formación de la tierra. Entonces, que es algo muy importante y que aparece en el libro A Caminos de la Luz, un libro que les recomiendo, pues que todos se puedan leer, incluso hicimos una relatoría, nuestra hermana Johanna Ibáñez hizo una relatoría sobre este libro que está ahí en la página de YouTube Barranquilla Espiritual, ¿verdad? Que es la historia de la humanidad, pero desde el punto de vista espiritual, donde está esa, repito, esa superioridad de Jesús
que hoy nos las recuerda el Snace en esa respuesta, ved a Jesús, ¿verdad? La historia de la humanidad desde el punto de vista espiritual está en ese libro, A Caminos de la Luz, recibida por el medium Chico Xavier y es el que nos trae esa revelación, el autor espiritual, Emmanuel, su guía espiritual. Entonces, realmente tenemos y hemos tenido anteriores conocimientos de esta ley natural que está, como nos recordaba el Sney, en nuestra conciencia, ¿verdad? Y también tenemos a nuestro lado la presencia de esos guías que constantemente nos están recordando, intuyendo todas esas verdades que las tenemos en lo profundo de nuestro ser, pero que a veces nuestros vicios hacen que se sofoquen, se apaguen esas verdades y nos dejamos llevar por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo. Por eso me pareció muy interesante lo que hiciste, el Snake, cuando hablaste de la conciencia, ¿verdad? Esos tips que nos diste como psicóloga, ¿verdad? De lo que es la conciencia y cómo hacerle caso a esa conciencia, cómo tomar las mejores decisiones. Creo que fue un bonito aporte que tuviste para con nosotros. Entonces, parece que ahora la señal nos está dejando. No sé si hay alguien más que quiera decir algo sobre este tema del conocimiento de la ley natural que nos ha traído el Exneis el día de hoy. Bueno, entonces, antes de despedirnos, quiero recordarles que el próximo martes, ya lo recordé ayer en la reunión con Álvaro Vélez, pero quiero invitarlos que el próximo martes vamos a tener desde Estados Unidos a Julio Carballo con el tema enfermedad y salud. Enfermedad y salud, que es un tema pues que sigue estando de moda todavía. Entonces vamos a tener el enfoque de Julio Carballo este martes a las 6:30. No se lo pierdan. Así que muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias, el Exney, otra vez. Si quisiera hacer una conclusión para despedirnos. Sí, bueno, más que todo como un resumen de lo que se trata pues aquí, pues nuestra doctrina. El espiritismo prácticamente lo que dignifica el mensaje de Jesús en su exposición, en su práctica para la humanidad que tanto lo necesita. El espiritismo, por su poder moralizador, prepara el reino del bien sobre la tierra. Nos toca a nosotros, los que queremos y deseamos hacer el bien, procurar moralizar la humanidad. Y eso hacemos mediante el mensaje de Jesús, que son las bases del espiritismo, el espíritu de verdad. En el prefacio del libro del Evangelio según el espiritismo, como dice siempre, en verdad os digo que han llegado los tiempos en que todas las cosas deben ser restablecidas en su verdadero sentido para disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos. Entonces ya es tiempo de que el cristianismo tan arraigado en los espiritistas dé lugar al mensaje de los espíritus, donde se encuentra pues la codificación claramente, donde se establece pues en los libros la palabra de Dios de acuerdo lo especifica el libro de la Génesis. Dice, solo los espíritus puros reciben la misión de transmitir la palabra de Dios, pues hoy sabemos que los espíritus están lejos de ser todo perfectos y que algunos intentan aparentar lo que no son, razón por la cual San Juan ha dicho, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol 4.1. Y gracias nuevamente por la oportunidad. Bien, yo como no se habían dicho algunas otras cositas complementarias, quiero nuevamente hacer una pequeña oración de cierre, Elenay, con tu permiso. Entonces vamos nuevamente a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha
dado, nos ha entregado de seguir en contacto con sus verdades, conocer y este recorderis que nos ha hecho el SNEI de sus enseñanzas, de su ley. Nunca hemos estado desheredados de ese conocimiento de una forma elemental al principio de los tiempos, y cada día se ha venido completando de una manera más racional. Por eso le damos gracias a todos esos espíritus que han participado en esta codificación y en las obras complementarias a ella, por todas las luces que nos han entregado. En otra aparte, se nos dice que heredamos unos de otros, heredamos de los antiguos todos sus esfuerzos, todas sus enseñanzas, todas sus conquistas, y hoy nosotros tenemos más facilidad de cumplir con esta transformación moral que nos pide el mundo, la vida. Y le damos gracias a todos esos mártires de la construcción del reino de Dios aquí en la tierra, por todos sus esfuerzos que han hecho para que tengamos estos conocimientos. Gracias, Señor, por toda tu bondad. Gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias, Señor, por conservar la salud de tantos en medio de esta crisis de salud mundial. Gracias por estar siempre con nosotros, y te pedimos que junto con nuestros guías podamos culminar nuestras pequeñas, medianas o grandes tareas que tenemos todos aquí en la tierra. Gracias, y que así sea. Muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias. Bendiciones. Gracias. Hermano. Feliz y bendecida fin de semana de amor y amistad. Feliz Que el día. amor de Dios los acompañe y que nos coloquen todos los atuendos espirituales necesarios, fluidos, constantes, para que estemos en constante asepsia y lleguemos sanos, saludables a nuestros hogares. Gracias. Así sea.